Pongamos atención ahora a el tiempo de la predicación de la palabra de Dios, que este es el corazón de nuestro servicio, como siempre nos gusta decir aquí en la iglesia Sunlight Miami, que estamos llamados y comprometidos a ser de personas comunes, así como nosotros, common people, personas comunes y corrientes, a vivir vidas transformadas a la medida que conocemos a Jesús, that we know Jesus, que lo damos a conocer, we make Jesus known y vivimos vidas en servicio a Él. We live a life submitted to Jesus. Vamos a continuar esta semana la segunda introducción, la segunda parte de la introducción a esta serie que vamos a comenzar a partir del domingo que viene, que hemos titulado Multiplicar discípulos y multiplicar iglesias. Nos va a llevar a través del libro de los Hechos, porque ese es el lema para la iglesia de este año. Queremos multiplicar discípulos y multiplicar iglesias, no solo aquí en Miami, pero las iglesias que tenemos en Lake Worth, en Port St. Lucie y muy pronto en Orlando. Pero como dijimos la semana pasada, para poder llevar esto a cabo, in order for us to do this, to multiply, para poder multiplicar, como dijimos la semana pasada, tenemos que tener un conocimiento apropiado de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo vimos la semana pasada. Hoy, today, vamos a estar viendo cuál es el combustible entonces ahora para vivir una vida en sumisión a Cristo. How do we live a life? How can we live a life submitted to Jesus? Y si pueden acompañarme, abran sus Biblias si tienen una de estas o la que usted tenga, cualquiera, su teléfono, su aparato electrónico. Y vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. En esta Biblia es la página 1091. Si tiene una de estas Biblias, if you have one of these orange Bibles, it's page 1091. 2 Corintios 5, 14 al 21. The second letter to the church at Corinth, chapter 5, verses 14 through 21. Oramos y nos ponemos de pie. ¿Les parece? En reverencia a la palabra de Dios. In honor of the word of God, if you're able, stand, si puede, párese. Amado Dios, pedimos que ahora, Padre, tú ilumines tu palabra. Thank you, Lord Jesus. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por poder permitirnos alabarte, por permitirnos exaltar tu nombre, por traer nuestras alabanzas, nuestros motivos de agradecimiento y nuestras peticiones también, Señor. Tú eres un buen Padre que estás atento al clamor de tus hijos, la oración del justo. Ahora, por eso venimos ahora también a pedirte que, Señor, tú seas el que ilumines tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos redarguye, nos anime, nos consuele y también abra nuestro entendimiento. Si hay entre nosotros acá o en las diferentes plataformas alguien que no te conoce, Señor, que hoy sea el día que tú le regales, como dice esa hermosa alabanza, que la salvación de principio a fin es del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo? No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos nosotros embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto es palabra de Dios. Esta semana estuve hablando con una persona
Acerca de una prueba, un asesoramiento, un inventario, como usted lo pueda entender mejor, acerca de los dones espirituales que esta persona iba a tomar. Y ambos nos sorprendió la respuesta de esta persona, porque la encuesta es acerca de la sumisión a la autoridad y aparentemente parece que la sumisión a la autoridad es un don espiritual. Entonces, a la medida que puedo identificar a través de este inventario, a través de este asesoramiento, mis dones espirituales, pero también a la medida que puedo detectar si soy una persona que se somete a la autoridad, parece que eso es un don. Es un don que Dios ha regalado. Por lo tanto, la sumisión es algo importante, es algo bueno. Someterse a la autoridad es algo bueno. Pero la pregunta que queremos hacerle a este pasaje y juntos la vamos a elaborar es, ¿qué podría obligarnos o qué podría motivarnos? What can motivate us? ¿Qué nos puede motivar a voluntariamente someternos a la autoridad? ¿Qué es lo que puede motivarnos? ¿Cuál es el combustible? ¿Qué es lo que nos ayuda a voluntariamente someternos a la autoridad? ¿Será la obligación? ¿Lo hacemos por obligación? ¿Lo hacemos por amenaza? O como aprendemos en este pasaje, y se lo voy a poner ahí en la pantalla como una idea central para este sermón que vamos a desarrollar, es que solo a través de un amor fuera de este mundo es que podemos dejar de vivir para nosotros mismos. Solo a través de un amor extraterrestre, fuera de este planeta, fuera de este mundo, que venga fuera de nosotros. Solo a través de ese amor es que podemos dejar de vivir para nosotros mismos. Porque ¿qué es lo opuesto a someterse a la autoridad? What is the opposite of submitting to authority? ¿Qué es lo opuesto? Es vivir para mí nada más. Es que sea yo el que se resalte, que mis derechos sean los que se resalten, los que tengan prioridad. Pero es solamente un amor fuera de este mundo que puede darnos el poder para vivir para otro y ya dejar de vivir para nosotros. Y no solamente lo digo yo, mire lo que dice este primer pasaje que leímos, the first verse, verse 14, dice, el amor de Cristo nos obliga, dice la versión internacional. Ahí le puse varias traducciones, por si usted tiene la Reina Valera, hay otra que es la Nueva Traducción Viviente. Y Dios habla hoy, mire la palabra que se le ha hecho difícil a los traductores encajar. ¿Cuál es la palabra apropiada? Obligar, pero dice también nos constriñe, nos controla, se ha apoderado de nosotros ese amor fuera de este mundo. ¿Por qué? Dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven. ¿Cuántos viven acá? How many of you are living? Alive, ¿están vivos? ¿Están vivos? Los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Pablo sabe que las motivaciones secundarias para someterse a la autoridad secundarias son motivaciones que no perduran, son temporales. Como por ejemplo las que ya he mencionado, el miedo, la amenaza, incluso la ganancia. Someterme para poder ganar algo de regreso, para obtener un beneficio. Son buenas, las podemos ver a través de las Escrituras, funcionan pero no perduran. They don't last, no duran. Dios sabe que necesitamos algo más grande para poder someternos a la autoridad. Necesitamos un amor como ningún otro, un amor que todos anhelamos y necesitamos, un amor que nos pueda ayudar a perseverar, incluso cuando perseverar sea aburrido. When persevering is boring, cuando las cosas se ponen difícil, when things get hard, we need something greater. Necesitamos algo mayor, un amor mayor. Cuando las cosas no van como nosotros deseamos, necesitamos un poder mucho mayor. Y este pasaje nos dice que es
el amor de Cristo. It's the love of Christ. Porque Pablo sabe que como él siendo ser humano, él mismo sabe que la condición del ser humano, usted sabe la condición del ser humano. Dios sabe la condición de nuestro corazón. Él sabe que lo que sucedió en el jardín, ¿se acuerdan esa historia de Génesis? Lo que sucede en el jardín del Edén. You know the story of the narrative in Genesis, the Garden of Eden. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo sabe que la rebeldía, la rebelión del ser humano fue ignorar. It was to ignore la palabra de Dios, the word of God, y la obra de Dios, lo que Dios había hecho por el ser humano. What God had already done for human beings. It was to rebel against that. ¿Y qué sucedió? El ser humano, nosotros, hemos creído las mentiras del maligno que él nos indujo a considerar que la comunión con Dios, ¿se acuerdan? Pueden comer de esa fruta del árbol del conocimiento del mal. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, pero brutos que somos y ya nos había creado a su imagen y semejanza, ya somos como Él, ya éramos como Él. Pero creyeron la mentira, no fue suficiente. Esa es la mentira siempre del enemigo, tú no eres suficiente. No tienes suficiente, por lo tanto necesitas más y nunca puedes vivir contento. Él nos condujo a creer eso, que no era suficiente paz con Dios, esa comunión sin interrupción con Dios, esa comunión que podía tener el ser humano no era suficiente, esa paz que podía tener el uno con el otro, esa bendición del mandato cultural de crear, de multiplicar, de cuidar, de señorear la tierra, no era suficiente esa bendición. Y entonces el ser humano hemos perdido el deseo, el poder, el querer someternos a la autoridad no es algo entonces que surge naturalmente. To submit to authority is not something that happens naturally. El deseo de vivir por los demás y morir a uno mismo no es natural para el ser humano. El fluir de nuestras vidas contaminadas por el pecado es interior. The flow of our lives. To live because of sin, we just want to live for ourselves. Vivo para mí y solo para mí. Y me cobijo en el centro de mi ser. Ahora, ¿cómo vemos esto en nuestra sociedad? How do we see this in our society? ¿Cómo lo vemos en la sociedad? Las celebridades infantiles. ¿Saben? ¿Conocen las celebridades infantiles? No sé si en los otros países, en Centroamérica, el Caribe, en Colombia, existen esas celebridades infantiles, pero en este país se dio mucho. No quiero decirle el nombre de la celebridad porque voy a revelar mi edad, ¿verdad? Dicen algunos por ahí que después de cierta edad no se dice la edad que uno tiene, no se revela la edad. Pero quizás esto revele mi edad. Mis hijas crecieron viendo Barney. ¿Quién se acuerda de Barney? Tiene que haber nacido en este país. Barney y Hannah Montana. Hannah Montana, ¿verdad? Hannah Montana fue mundial. Sí, ya saben más o menos cuál es mi generación. Todos los niños cuando eran pequeños querían ser como Hannah Montana o como la que cantaba las canciones de Barney. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Esas celebridades infantiles ahora que tienen acceso a todo, han podido viajar a todos los lugares que yo, lo confieso, diría, si yo pudiera sería feliz, han tenido acceso a todos los recursos, han entrado, han salido y han terminado a punto de suicidarse hoy en día. Rebeldes que en contra de todo lo que es tradicional, valores tradicionales, adictas a las drogas, al alcohol. Lo vemos en la sociedad, ¿no? Y eso es solo aquí. Pero ¿qué tal los niños en nuestras escuelas? La autoridad en la casa no la respetan. ¿Y qué sucede cuando llegan a las escuelas? No respetan a los maestros e incluso hoy los golpean y los graban y los ponen en TikTok para salir en las redes sociales y ser famosos. En los lugares de trabajo, ¿verdad? Es difícil, no queremos someternos a la autoridad. Aquí nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Y sabe que en muchos de los casos que terminamos entonces tratando de tener nuestro propio negocio, y no estoy diciendo nada en contra de tener un propio negocio, es bueno, lo promuevo incluso. Pero a veces cuando la motivación es yo no quiero someterme a nadie, por lo tanto yo voy a tener
mi propio negocio. Igual, de alguna manera u otra vamos a tener que someternos a alguien. Tengamos nuestro propio negocio o no. ¿Y qué tal en el matrimonio? O lo que la sociedad dice, la batalla de los sexos, the battle of the sexes, ¿verdad? Cuando el Señor nos da un mandato en su palabra, no es porque quiere hacer nuestra vida miserables. Él nos da un mandato porque quiere que florezcamos como matrimonio. Por eso cuando dice las Escrituras que dejará a padre y a madre y se unirán a su esposo, serán un solo ser. Pero ese solo ser es en todos los ámbitos de la vida, en todo. Por eso no es mi dinero y este es tu dinero, esta es tu casa y es mi casa. No, es nuestro dinero, es nuestra casa. Somos un solo ser. Tú no me vas a cambiar. Yo no voy a cambiar por ti. Tú me conociste así y así me tienes que querer. No voy a cambiar por nadie. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Es mi familia. Nadie quiere renunciar a sus derechos. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Quiero que miremos en nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Se me adelantó las pantallas o no hay mucho de los versículos que necesitaba? Si pueden ir buscando en su Biblia, estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, en la página 1054. Es el amor, ¿verdad? Tiene que ser un amor fuera de este mundo que lo pueda cambiar. 1054. No es un amor, no es una emoción, it's not an emotion, no es una reacción química o como dice el ateísmo materialista, que es una construcción social que el ser humano se ha creado para poder propagar la humanidad y mejorar las sociedades. No, es un amor fuera de este mundo que viene desde afuera hacia nosotros, que en el centro del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad que ha existido desde toda la eternidad, demostrando un amor desinteresado el uno por el otro, una dinámica que no podemos ver en ningún lado. El Padre ama al Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y nos revela a nosotros lo que el Espíritu quiere que nosotros sepamos. Es una dinámica hermosa. Dios no creó al ser humano porque estaba aburrido, porque se sentía solo. De la sobreabundancia de su amor, nos ha creado a nosotros por amor. Primera de Juan 4, 7 dice, porque el amor viene de Dios. Ahí está, gracias. El amor viene de Dios, lo puse en la pantalla. ¿Están en la página ahí 1104, 54? Vamos a leer un poquito más, tenemos todavía tiempo. Pero quiero que lean ese pasaje conmigo. Mira, dice, todo el que ama ha nacido de Dios, le conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, no es amoroso. Él es el que define, el que establece los parámetros del amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para morir, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hay una decisión de la voluntad, lo expresó. El que ha nacido de Dios es lo que todo ser humano anhela. Es what every human longs for, to be loved. Lo que todos anhelamos, ser amados, pero nos falta lo que todo el ser humano experimentó en su máxima extensión en algún punto, pero lo perdimos. We lost that. El que ha nacido de Él lo conoce. Usted podría decir, pastor, pero todos hemos nacido de Dios, ¿verdad? Todos hemos nacido de Dios, podría usted decir, pero de cierta manera eso es cierto, pero aquí lo que Juan y Pablo tienen en mente son aquellas personas que han recibido un segundo nacimiento, es lo que nos deja ver el pasaje. Es like a second birth. Aquellas cuyas almas han sido despertadas, sus conciencias han sido despertadas a su miseria,
al hecho de que necesitamos un Salvador. Son aquellos los que han nacido de Dios. Por eso lo dice en el versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Iglesia, no es solo la capacidad de sentir emocionalmente hacia otra persona. O no solamente sentir empatía hacia otra persona. Es el poder de vivir la vida al máximo. Esa vida abundante de la cual hablaba Jesús. O como le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer en Samaria, que aquel que deposita su fe en mí, el que bebe de esta agua que anhela el alma, que solamente puede saciar esa sed, aquel brotará dentro de él un manantial de vida. El cual tu mujer, dice, ya no has podido encontrar y vas por tu quinto matrimonio, tu quinto, y con el que vives no es tu esposo, porque estás buscando el agua en el lugar incorrecto. Es ese amor al que Pablo se refiere. En Cristo somos restaurados. Nuestra copa que está vacía por el pecado comienza entonces a llenarse. Y ahora sí lo podemos poner este pasaje, porque vuelve y Pablo y dice, Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Existe esta idea en toda la Escritura de que el ser humano, como no solamente es un ser humano físico, we're not only physical beings, pero algo ha sucedido en nuestro espíritu, que espiritualmente estamos muertos. No tenemos el poder para hacer nada nosotros mismos para cambiarlo. Necesitamos un poder mayor que nuestra propia voluntad o nuestros buenos deseos o energías para poder hacerlo. Y por eso dice en el versículo 17, por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Usted puede ver la comparación ahí, es una nueva creación. ¿Qué tiene en mente Juan, Pablo? No Juan Pablo, ¿qué tiene en mente Pablo y Juan? La creación del universo, del planeta, que Dios dio su palabra y se hizo el mundo. ¿Usted tuvo algo que ver en su nacimiento? ¿Quién aquí escogió sus padres? Nadie tuvo nada que ver. Igualmente, en este nacimiento de arriba, nada tenemos que ver. Dice, es una nueva creación. Entonces, si no es el miedo, no es la ganancia, no es el egoísmo o la ganancia egoísta o la vergüenza, entonces, ¿qué nos podrá motivar? ¿Qué nos podrá motivar entonces a someternos? ¿Me pueden poner la imagen del soldado? Porque parece que están todas desordenadas. Ahí. El 29 de septiembre del año 2006, Michael Monsoor, ese es el personaje que está en la pantalla, dice la historia que él se enfrentó en un tiroteo en Irak, Ramadi, Irak, donde hubo un muerto y un herido. Y ellos anticipando, él y 3 soldados iraquí y 3 miembros de la fuerza naval conocidos como los Navy SEALs, sabemos qué es eso, ¿verdad? Los Navy SEALs, se trataron de esconder y para poder protegerse se subieron a la azotea de una casa con 3 francotiradores Navy SEALs en la azotea de una casa. Y dice que una de las personas que estaban ahí abajo, ¿cómo se le dicen? Un insurgente, para no decir la palabra incorrecta, tiró una granada arriba y Monsoor era el único que tenía el camino hacia la salida, el único que podía llegar hacia la salida y poder rescatarse, poder salvarse él mismo. Sus compañeros estaban casi a 15 pies de él, pero no tenían acceso a esa salida. Y cuando tiran la granada, dice que la granada le pega al pecho, lo golpea, cae al piso y él inmediatamente dice, ¡granada! Y se lanza sobre la granada y la granada explota. Y Michael Monsoor perdió la vida 30 minutos después de haber recibido el impacto de la granada, pero sus compañeros
solamente sufrieron heridas por los fragmentos de la granada. El amor. Romanos capítulo 6, si lo puede buscar conmigo rapidito, en la página 1063. Mire lo que dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, incapaces, ¿no? Para los soldados no había una salida. Él era el único que tenía acceso a la salida más cercana para salvarse de la explosión. Dice, éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Escucha, hermano, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos sus enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo? La semana pasada, iglesia, pasamos un tiempo haciendo todo lo posible para comprender el mensaje del Evangelio, el mensaje de toda la Biblia. Y vimos como en el libro de Romanos está estructurado a través de estos tres conceptos: pecado, salvación y ¿qué? Servicio. ¿Se ha fijado que en estos mismos versículos podemos ver lo mismo? Pecado, salvación y servicio. Pecado. Dice el versículo 14 que estábamos muertos. Él murió, por consiguientemente todos murieron. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios, en palabra, en pensamiento, en obra. Dios es justo, santo y perfecto, por eso no puede abrazarnos así como somos. ¿Cuál es la consecuencia? La separación eterna de Dios, en cuerpo y en alma, porque Dios es santo, es justo y perfecto. Pero también vemos la salvación. Mire lo que dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien murió, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Qué es esto? Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Murió en nuestro lugar. ¿No es la salvación? Es la salvación. Y sabe algo interesante, que Monsoor, el soldado, en el año 2008, el presidente George W. Bush le entregó a sus padres la medalla de honor. Esto no lo he inventado yo. Le entregó la medalla de honor a los padres de Michael Monsoor. Mire lo que dice el versículo 21 de este capítulo. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Es como que si Dios, que Cristo, simbólicamente, no me malinterprete, simbólicamente Él se arrojó encima de la granada, Cristo, por nosotros, para que usted y yo solamente sufriéramos de los fragmentos del impacto de la granada. Pero no solamente hizo eso, no se pierdan, mira lo que dice, para hacernos a nosotros justicia en Cristo. ¿Qué significa eso? Que para que usted y yo recibiéramos una medalla de honor delante de la presencia de Dios. Para que usted y yo, si usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, es como que Dios ya no lo puede ver a usted, ya no me ve a mí, ve a Cristo en nosotros. Por eso podemos ser la justicia de Dios. Somos aceptados, somos afirmados, recibimos la validación que todo el mundo anhela y desea. Es como si hemos recibido una medalla de oro. Es como si nunca hubiéramos pecado. ¿Usted no quiere recibir eso? ¿No acepta eso? Como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, al arrojarse, pudiéramos decir así, delante de la ira de Dios el Padre, esa es la granada que cayó sobre Él.
para que no tenga que caer sobre nosotros. Y ahora, ¿cómo terminamos? Es el servicio, ¿verdad? ¿Verdad? Pecado, salvación y servicio. ¿Cuál es nuestra respuesta? El versículo 18. Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio ahora el ministerio de reconciliación. ¿Qué es esto? Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Servicio. Ahora dice, somos embajadores de Cristo. Como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. La semana pasada hablamos sobre el Evangelio como el combustible para la multiplicación. Pero ¿cuál es el combustible ahora para vivir para Él? El amor. El amor. Una de las formas que comenzamos o de las cuales podemos comenzar a vivir para Él, si hemos por amor recibido y experimentado ese amor en Cristo, es decir, me voy a convertir en un embajador de ese mensaje que ha cautivado mi corazón. ¿Usted está reconciliado con Cristo? Aquellos que estamos aquí, aquellos que me ven a través de las diferentes plataformas, hoy es el momento. Hoy es el día, mañana es muy tarde. Hoy es el día para reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Un embajador es un funcionario que respetadamente actúa como representante de una nación. Es enviado a una tierra extranjera. El papel del embajador es reflejar la posición oficial del cuerpo soberano que le dio la autoridad. Si la motivación no es la adecuada, iglesia, entonces no lograremos el objetivo de multiplicarnos. Es un amor fuera de este mundo el que puede empoderarnos para vivir por Jesús y ya no vivir por nosotros. El combustible para la multiplicación es el Evangelio, la motivación para vivir como embajador de ese Evangelio es su amor por nosotros. ¿Has recibido, has experimentado ese amor fuera de este mundo? El desafío ahora en servicio es, ¿estás dispuesto a ser un embajador de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser un embajador de ese mensaje de reconciliación? No, una de las cosas por la cual yo estoy agradecido con Dios, como todos, quizás la mayoría de nosotros somos inmigrantes a este país. Yo me acuerdo muy brevemente porque era muy pequeño, pero algo a lo cual vivo agradecido con Dios y con mis padres, que ellos como cualquiera de nosotros que hemos emigrado a este país, venimos con ese deseo, ese sueño de tener lo que no teníamos en nuestro país, de prosperar a donde no podíamos prosperar en nuestro país, pero amado, no sacrifique su alma por obtener todos esos sueños. Son buenos, son hermosos, son necesarios. Pero le doy gracias a Dios que mis padres de alguna manera u otra, equivocadamente, sin saber, quizás a veces lo que hacían sin falta de información, pero nos rodearon con personas que aunque cuando nos rebelamos en contra de Dios, la semilla estaba ahí porque ellos decidieron, sí, vamos a prosperar, vamos a buscar el sueño, pero no lo vamos a sacrificar en el altar del sueño americano por dejar a Dios atrás. ¿Usted se compromete? ¿Usted quiere ser parte de este ministerio de reconciliación? Ese no es solo mi llamado, ese es el llamado de todos aquellos que han experimentado ese amor fuera de este mundo. If you've experienced that love out of this world, el llamado para ti y para mí es, somos embajadores del mensaje de la reconciliación. ¿Vamos a tomar ese llamado? Esa es la aplicación para nosotros. Si no entendemos la motivación correcta, la motivación adecuada, no vamos a poder multiplicar discípulos que hagan discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos podemos acercar a tu trono de gracia, pero también
ahora en esta mañana de una manera tangible, acercarnos a la mesa, Señor, que es una expresión tangible de ese amor que ha borrado mi maldad, que tu rectitud por fe mía es, oh Dios, que la salvación de principio a fin te pertenece a ti, mi Dios, que nosotros lo único que hemos contribuido a este gran misterio, que como un Dios justo, creador de todo lo visible y lo invisible, santo, perfecto, que no podemos comprender en su totalidad, pero que haya tomado la naturaleza humana en Cristo Jesús para morir por enemigos, Señor, para morir por aquellos de nosotros que le hemos dado nuestra espalda. Señor, que Él, así como este soldado, Señor, no contó nuestros pecados como algo de a qué avergonzarse. Así como este soldado no pensó en las veces que sus compañeros quizás no le habían dado la mano o le habían dado la espalda, él sin pensarlo se arrojó encima de la granada para que ellos no tuvieran que experimentar la muerte. Así tú enviaste a tu Hijo para que nosotros, Señor, solo experimentáramos la sombra, porque dice de tu palabra que aquí los sufrimientos, Señor, son efímeros comparados con la gloria que nos espera cuando tú regreses y hagas todas las cosas nuevas. Bendice este tiempo, Señor, que participaremos de la mesa. Yo te pido por mis hermanos que todavía no te conocen hoy, Señor, que tú en esta mañana, Señor, muevas sus corazones de tal manera que ellos hoy decidan buscar a Cristo, servir a Cristo. Que no, Señor, por ganar el sueño que queremos darle a nuestros hijos, lo que no tenían en sus países, porque queremos tener lo que quizás no pudimos experimentar, que por eso no perdamos el alma, la plenitud, la satisfacción, la aceptación que solo en Cristo podemos encontrar, que podamos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque tú has prometido que lo que tú sabes que necesitamos, solo lo podemos encontrar en ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.